Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 24 de julio de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hechos capítulo 9 y versos 36 al 43. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y dice la escritura, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Wow, esta primera parte me impresiona mucho porque la palabra dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. De otra forma dicha, no era esas personas que abundaban en buenas obras y en limosnas, pero solo en sus mentes y en sus corazones, sino en realidad Tabita hacía las buenas obras y daba las limosnas. Por eso Lucas, que es el autor de este texto, agrega las palabras que hacía. Hay que pasar de las buenas obras y las limosnas en nuestro corazón y en nuestra mente y realmente ejecutarlas. Es materializar las obras que muchas veces quedan en nuestra mente, en nuestro corazón y en las buenas intenciones. Pero sigue diciendo la escritura, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Wow, qué tremendo es esto. Porque fueron a buscar a Pedro y le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Claro, ellos estaban en Jope, Dorcas estaba en Jope, pero Pedro no estaba en Jope cuando murió Tabita, cuando murió Dorcas. Pero estaba en otro lugar, quizás no muy lejos, pero no estaba exactamente en Jope. Y los cristianos en Jope tenían una particularidad que quiero resaltar en la mañana de hoy. Ellos habían oído que Dios estaba haciendo cosas milagrosas por medio de Pedro en una ciudad cercana a Jope que se llamaba Lida. Y por eso, como habían oído que Dios estaba usando a Pedro en cosas milagrosas, le rogaron a Pedro que viniera. Quizás pidiendo cuando Dorcas, puedo especular, estaba aún viva o acababa de morir. Y qué tremendo, porque la escritura sigue diciendo, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Wow, qué poderoso es esto. Y le dice, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces van en el verso 38 finalizando y le dicen a Pedro, no tardes en venir a nosotros. Y en el verso 39 Pedro se levanta y va con ellos. Y qué impresionante es esto, porque yo puedo ver cómo Pedro hace algo importantísimo. Y es que cuando los discípulos de Jope vienen a ver a Pedro en Lida, vinieron con la esperanza de que obviamente Pedro les ayudara. Y qué importante, porque aunque había una tristeza en ellos por la muerte de esta mujer, vemos cómo Pedro va y iba en el deseo quizás de consolarles, de ayudarles a superar de alguna manera su tristeza por la muerte de esta mujer. Porque no hay indicios en el libro de Hechos de los Apóstoles de que fuera común o normal esperar que los cristianos muertos fueran resucitados, ¿cierto? Y este milagro y otros semejantes en Hechos fueron anotados entonces en la palabra solo porque fueron casos inusuales y notables. Es decir, que esto me permite atreverme a decir que Pedro fue ayudarles en su tristeza por la muerte de aquella mujer, apoyarlos en su dolor y en su consolación, pero ellos no esperaban una resurrección de aquella mujer. A pesar de que sabían que Pedro había hecho cosas milagrosas de parte de Dios, reitero, no había un registro todavía de que fuera normal que los muertos resucitaran. Por lo menos en el libro Hechos de los Apóstoles.
Y qué tremendo eso, porque ahí es donde viene la acción. Y dice en el verso 40, entonces sacando a todos, fíjate qué tremenda revelación, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Qué tremendo esto que yo me permití resaltar en el texto que les envié. Pedro hizo algo. Primero sacó a todos. Perdónenme. Segundo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y tercero, se volvió al cuerpo de la mujer y le dijo, Tabita, levántate. Y ahí fue donde se suscitó el milagro de la resurrección. Dice que ya abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pero quiero que analices algo. Pedro sacó a todos. Y yo entiendo que en Marcos capítulo 5, versos 38 hasta la altura del 43, veo cómo Pedro hace algo que vio o que había visto ser a Jesús. Y era que había cogido a la hija del principal de la sinagoga y había sacado a las demás personas y había quedado él con algunos discípulos y fue sobre el cuerpo de la niña para resucitarla. Pero luego le dijo, Tabita, levántate. Y Marcos capítulo 5, reitero, versos 38 al 43, e incluso Lucas en el capítulo 8, versos 50 al 56, nos muestra que en aquella sanación de esas historias Jesús le dijo, Talita Cumi. Pero aquí le dijo en el idioma original, Tabita Cumi. Pero Pedro podía oír las palabras que Jesús en su cabeza ministraba y lo hacía en su mente. Es decir, Pedro podía oír las palabras de Jesús en su cabeza mientras Jesús ministraba. Así que Pedro simplemente intentó hacer como Jesús hizo, porque Jesús fue su líder, Jesús fue su inspiración y su mentor. Así que yo veo a un Pedro tremendamente transformado, porque por allá en Mateo capítulo 16 y verso 22, yo veo a un Pedro necio, un Pedro intentando guiar a Jesús como lo hizo cuando le dijo que no fuera el camino de la cruz. Pero ahora en Hechos de los Apóstoles, en esta referencia, veo que Pedro está dejando que Dios lo guíe, que Jesús lo guíe. ¿Y por qué digo que Jesús lo guíe? Porque está actuando y operando y ministrando como él veía que Jesús lo hacía. Por eso puse el ejemplo de Marcos 5, 38 al 43. Es decir, que Pedro operaba como había visto a Jesús hacerlo. Se inspiraba en Jesús para poder ministrar. Sacó a todos, se puso de rodillas y oró, y luego le dijo, Tabita, levántate. Qué tremendo es esto. Ahora, la palabra termina diciendo que aquella mujer abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Así que Tabita fue resucitada de la muerte. Estaba muerta y regresó a la vida. Y esos son milagros extraordinarios e inusuales. Sin embargo, son cosas que han sucedido y escúchame bien, aunque la religión no lo entienda, seguirán sucediendo porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué tremendo es esto. Debemos entender algo importante. Jesús fue inspiración para Pedro y Pedro ministró como Jesús lo hizo. Porque nosotros tenemos que aprender a hacerlo no a nuestra manera, sino a la manera de Jesús. Tenemos que abundar también en buenas obras, no como nosotros creemos o pensamos o tenemos una buena intención y eso se queda en nada más que en la buena intención. No, tenemos que hacer como dice Lucas, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, que realmente la materializaba. Pero también tenemos que ser como Pedro, que la gente sepa que en Casa Apostólica y Profética Lover Church están sucediendo milagros, liberaciones, prodigios y maravillas. Y cuando te llamen, tú no tardes en venir a aquellos que te necesitan para que operes en favor de ellos en el nombre de Jesús. Pero también tienes que hacerlo pronto, hacerlo como dice el verso 39, levantándose Pedro entonces fue con ellos. No es mañana, no es hable con mi secretaria a ver cuándo tengo un espacio en mi agenda, es cuando la gente te necesita correr a satisfacer la necesidad de la gente. Pero no lo puedes hacer en tu operación, en tu manera, ni a la forma tuya o en tu estrategia. Pedro dice en el verso 40, sacó a todos, se puso de rodillas y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se incorporó. Hizo exactamente lo mismo que Jesús hizo
cuando levantó a la hija de Jairo. Y luego dice el verso 41 que Pedro, dándole la mano a aquella mujer, la levantó entonces, llamándole a los santos y a las viudas, la presentó viva. Estamos llamados para entregar gente que está muerta en lo espiritual y presentarla viva a las demás personas y delante de la gente para la gloria del Señor. Vamos, levántate. Es un tiempo especial para que dejes de ser una persona que solo desea y tiene unas buenas intenciones y pase a la materialización de esas buenas dádivas, de esas buenas obras y de esas buenas bendiciones para la obra de Dios y para los que la necesitan. Pero no solo eso, debemos convertirnos en personas que en realidad hacemos efectivas las operaciones y las administraciones para obrar milagros en las personas, pero eso lo podemos hacer de la manera más correcta y mejor inspirada, que es viendo cómo Jesús lo hacía. Hoy es un tiempo especial, hoy es un día para que Dios te use, porque eres instrumento útil en la mano del Señor. Vamos, levántate, pasa de la intención a la materialización y opera milagros y prodigios en el poder del Espíritu Santo y bajo la guianza y la inspiración del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.